Hola, queridos amigos. Es un enorme placer tenerlos aquí hoy. En este video, vamos a explorar juntos el misterio detrás de los dones espirituales. ¿Qué son? ¿Cómo se manifiestan y qué significan realmente para quienes los poseen? Si sientes curiosidad por desvelar estos talentos especiales y comprender cómo moldean el camino espiritual de los elegidos, estás en el lugar adecuado. Vamos a sumergirnos profundamente en estos secretos ocultos. Mientras miras, cuéntame en los comentarios, ¿has tenido alguna experiencia con dones espirituales? Estoy ansioso por escuchar tus historias. Y si crees que este video puede ayudar a alguien a entender mejor estos dones, compártelo con ellos. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún contenido futuro. Y, por favor, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo, para que podamos fortalecer aún más esta conexión entre nosotros. Ahora, hablemos sobre los dones espirituales. No son habilidades simples que podamos aprender como tocar un instrumento o mejorar nuestra comunicación. Estos dones trascienden lo común y están conectados directamente a una dimensión espiritual o divina. Es como si fueran regalos misteriosos, ofrecidos por una fuerza superior, con un propósito que va más allá de lo que podemos entender. Muchas veces, estos dones están relacionados con una misión mayor, impactando no solo la vida de quien los posee, sino también las vidas de quienes los rodean. Son una especie de canal entre el individuo y lo divino, trayendo beneficios profundos y transformadores. Pero, ¿cómo podemos definir estos dones de manera simple? Esencialmente, son habilidades que no se pueden explicar solo por la lógica o el esfuerzo humano. Provienen de una fuente superior y sirven como un medio de conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. Estos dones son sutiles, muchas veces silenciosos, pero cargan un poder inmenso. No pueden ser entrenados o desarrollados por cualquier persona. Al contrario, son manifestaciones que aparecen en momentos específicos, como un recordatorio de que hay algo mayor, algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Sin embargo, tener estos dones no es solo un privilegio, también es una responsabilidad. Aquellos que los reciben deben utilizarlos con sabiduría, compasión e intención pura. Cuando se usan correctamente, estos dones no solo transforman la vida del propio elegido, sino que también iluminan el camino de quienes los rodean. Ser un elegido no es solo cuestión de recibir dones espirituales, sino de asumir un papel único dentro de un plan divino mayor. Aquellos que poseen estos dones espirituales a menudo son vistos como personas con una misión especial, algo que trasciende la experiencia humana común. Llevan consigo la responsabilidad de iluminar a los demás, difundir sabiduría espiritual y guiar a quienes aún no han despertado a su propio camino espiritual. En este sentido, los dones funcionan como una confirmación del universo, una validación clara de que la persona está alineada con un propósito mayor. Imagina el universo como un gran tapiz, donde cada hilo tiene un papel crucial. Los elegidos son esos hilos estratégicos, posicionados para crear patrones más profundos y complejos. Sus dones son las herramientas que les permiten cumplir esta misión. Esta conexión entre ser elegido y poseer dones espirituales también implica un sentido de responsabilidad. El don no es solo un regalo para ser admirado, sino una herramienta destinada a servir al colectivo. Para muchos, la conciencia de que sus dones tienen una función específica en el gran plan del universo puede traer tanto un sentido de propósito como un cierto peso. Al fin y al cabo, reconocerse como elegido significa aceptar la misión de utilizar estos dones para transformar la vida de los demás. A menudo, quienes poseen dones espirituales sienten que no pueden simplemente ignorarlos. Es como si, al tomar conciencia de estos talentos,
una fuerza interna los empujara a usarlos para el bien. Este impulso es lo que define la relación entre ser elegido y poseer dones espirituales. No es algo que se pueda rechazar o ignorar sin que haya un impacto profundo. Hay una especie de llamado interior que los lleva a seguir el camino espiritual. Además, los dones espirituales a menudo se consideran una señal de que el elegido está en armonía con las energías del universo. Esta alineación con lo divino se manifiesta de diversas maneras. Una intuición aguda, sincronicidades que orientan sus acciones y una sensación constante de estar siendo protegidos o guiados por algo más grande. Para muchos elegidos, los dones espirituales también funcionan como una forma de comunicación directa con el plano espiritual. A través de estos talentos, son capaces de comprender verdades que, para la mayoría, permanecen ocultas. Estos dones sirven como una lente que les permite ver el mundo con mayor claridad, percibiendo las conexiones entre lo físico y lo espiritual. Por ejemplo, aquellos que poseen el don de la sanación pueden sentir profundamente la energía vital que fluye a través de todos los seres vivos. Pueden percibir cuando esta energía está en desequilibrio y, muchas veces, solo con su presencia o toque, son capaces de restaurar la armonía necesaria. Así como mencionamos anteriormente, aquellos que poseen el don de la visión espiritual o clarividencia tienen la capacidad de ver más allá de la superficie, percibiendo lo que está detrás de las apariencias. Es como si tuvieran acceso a un conocimiento secreto que el universo revela solo a aquellos que están preparados para recibirlo. Esta conexión directa entre los dones y el hecho de ser un elegido puede verse como un ciclo continuo. Cuanto más acepta y desarrolla la persona sus dones, más se siente en sintonía con su propósito. Y cuanto más alineada está con ese propósito, más claros y poderosos se vuelven esos dones. El desarrollo de los dones espirituales, por lo tanto, es una jornada que se despliega a lo largo de la vida del elegido. Lo más interesante es que, aunque estos dones pueden ser innatos, no se manifiestan de forma completa desde el principio. A menudo, surgen gradualmente, a medida que la persona se vuelve más consciente de su papel espiritual. Este despertar progresivo permite que el elegido se adapte a su propósito y comprenda la profundidad de la confianza depositada en él. Con el tiempo, estos dones se convierten en una parte integral de quienes son, moldeando sus acciones, elecciones y la forma en que perciben el mundo. Cuando hablamos sobre los dones espirituales de los elegidos, es crucial entender que estos talentos varían de persona a persona. Sin embargo, existen ciertos dones que se manifiestan con más frecuencia entre aquellos que tienen una conexión especial con lo divino. Estos talentos actúan como llaves que desbloquean una comprensión más profunda del mundo y de lo espiritual, permitiendo que los elegidos naveguen por la vida con una perspectiva ampliada y una sensibilidad única. Ahora exploraremos algunos de los dones espirituales más comunes entre los elegidos, comenzando por la intuición, que frecuentemente es la primera señal de que alguien está conectado a algo mayor. La intuición a menudo se describe como una sensación de saber algo sin una explicación lógica o racional. En el caso de los elegidos, esta intuición se manifiesta de forma mucho más intensa. Trasciende un simple presentimiento. Es como si el elegido tuviera acceso a información que está oculta a los ojos comunes. Reciben señales sutiles del universo que orientan sus decisiones y percepciones. Esta habilidad para prever eventos futuros o para comprender situaciones que aún no han ocurrido hace que los elegidos a menudo se sientan como si estuvieran por delante de su tiempo, capaces de percibir patrones, señales y sincronicidades que escapan a la mayoría de las personas. Este don no solo ayuda a los elegidos en sus propias jornadas, sino que también los convierte en consejeros naturales para quienes los rodean, ya que sus previsiones suelen ser increíblemente precisas. Por ejemplo,
Un elegido con una intuición profunda puede sentir cuando algo importante está a punto de suceder, como un cambio significativo en su vida o en la de alguien cercano. Pueden tener visiones o sueños que traen mensajes o alertas, y muchas veces son capaces de percibir la energía de una persona o un ambiente tan pronto como entran en contacto. Este don no debe ser subestimado, ya que es una poderosa herramienta de orientación espiritual y protección. La empatía es uno de los dones espirituales más conmovedores entre los elegidos, alcanzando un nivel casi sobrenatural. Aquellos que poseen este don pueden sentir el dolor, la alegría y las emociones de las personas a su alrededor de una manera profunda y visceral. Esta capacidad va más allá de simplemente entender lo que el otro está pasando. Es como si experimentaran literalmente las emociones del otro como si fueran propias. Con este don a menudo viene la habilidad de sanar. La empatía de los elegidos no solo les permite reconocer el sufrimiento, también despierta en ellos el deseo y la capacidad de aliviar ese dolor. Esto puede manifestarse tanto a nivel emocional como físico. Algunos elegidos tienen el don de sanar emocionalmente, ofreciendo consuelo y sabiduría en momentos de crisis, mientras que otros pueden poseer habilidades que facilitan la curación física, como la imposición de manos o el uso de métodos naturales para restablecer el equilibrio del cuerpo. Este don de curación es mucho más que una técnica. Es una energía espiritual que fluye a través del elegido. Ellos son como canales de energía divina, capaces de transmitir esta fuerza de curación a aquellos que la necesitan. No es raro que estos individuos atraigan a personas que están pasando por dificultades, como si supieran intuitivamente que el elegido puede ayudarlas a encontrar paz y restauración. Además, entre los elegidos hay quienes poseen un don extremadamente raro y poderoso: la capacidad de comunicarse directamente con lo divino. Esta comunicación puede manifestarse de diversas maneras, desde oraciones y meditaciones profundas hasta visiones, revelaciones e incluso diálogos directos con seres espirituales o ángeles. Estos individuos actúan como intermediarios entre el mundo espiritual y el mundo físico, recibiendo mensajes claros que pueden guiar no solo sus propias vidas, sino también ayudar a dirigir a otros. Para muchos, esta comunicación llega en momentos de quietud, como durante la oración o la meditación, cuando pueden acceder a un estado de conciencia más elevado y recibir respuestas a sus preguntas más profundas. Estos mensajes no siempre son verbales. Pueden aparecer como señales, imágenes o incluso sensaciones físicas. El elegido puede ser advertido sobre eventos futuros, recibir orientación para sí mismo o para otros, o incluso ser llamado para una misión espiritual específica. Lo importante es que estas comunicaciones no son imaginarias, son experiencias reales y profundamente impactantes que cambian el curso de sus vidas. La clarividencia y la claridad son otros dones espirituales comunes entre los elegidos. La clarividencia es la habilidad de ver más allá de lo que los ojos físicos pueden percibir. Esta capacidad permite que los elegidos obtengan información que está oculta o fuera del alcance de los sentidos, manifestándose como visiones del futuro, del pasado, de dimensiones espirituales que la mayoría de las personas no puede acceder. Estos destellos de lo invisible suelen ser simbólicos, lo que requiere que el elegido interprete lo que está viendo. Sin embargo, con el tiempo, muchos desarrollan una comprensión intuitiva de los mensajes que reciben, convirtiéndose en capaces de utilizarlos para orientar sus decisiones. Por otro lado, la claridad es la capacidad de saber cosas sin ninguna explicación lógica. A diferencia de la clarividencia, que implica ver, la claridad es un saber profundo e inquebrantable. El elegido simplemente sabe lo que está sucediendo o lo que sucederá sin tener una visión o evidencia clara. Esta capacidad puede ser extremadamente útil en situaciones de toma de decisiones,
ya que brinda una seguridad inquebrantable sobre el camino correcto a seguir. Reconocer sus propios dones espirituales puede ser una jornada profundamente transformadora, pero también desafiante. A menudo, los dones se manifiestan de maneras sutiles y pueden pasar desapercibidos o ser confundidos con habilidades comunes. Sin embargo, si sientes que hay algo en ti que te conecta de manera especial con lo espiritual, con lo invisible o incluso con las emociones de las personas a tu alrededor, podrías estar ante una señal clara de que posees dones espirituales. Aquí hay algunos consejos y prácticas que pueden ayudarte a identificar y desarrollar esos dones. Presta atención a tu intuición. Una de las formas más simples de comenzar a reconocer tus dones espirituales es observar tu intuición. En muchos casos, estos dones se manifiestan como una sensación de saber algo sin explicación lógica. Esto puede aparecer como una percepción súbita de que algo va a suceder o una orientación interna sobre el camino a seguir, incluso si las circunstancias externas no lo indican claramente. Pregúntate, ¿cuántas veces he tenido esa sensación de saber lo que estaba por venir? Si a menudo sientes que algo está a punto de ocurrir y eso se concreta, tu intuición podría estar revelándose como uno de tus dones espirituales. Observa tus sueños y visiones. Los sueños pueden ser un puente poderoso entre el mundo espiritual y el físico. Muchas veces, los dones espirituales se manifiestan a través de sueños o visiones simbólicas. Si tienes sueños vívidos llenos de mensajes o ves patrones repetidos, esto puede ser una manera en que el universo intenta comunicarse contigo. Anota tus sueños tan pronto como te despiertes. Con el tiempo, podrías comenzar a notar temas recurrentes o mensajes que aportan claridad a situaciones en tu vida. Lo mismo se aplica a las visiones o destellos intuitivos que surgen cuando estás despierto. Estos momentos son señales de que tu sensibilidad espiritual se está manifestando y que tienes la capacidad de captar información del plano espiritual. Practica la autorreflexión. Los dones espirituales a menudo se hacen más evidentes cuando dedicamos tiempo a la autorreflexión. Reserva un momento de tu día para conectarte contigo mismo y evaluar tus experiencias y sentimientos. Pregúntate, ¿en qué momentos me he sentido conectado con algo más grande que yo? ¿Cuáles situaciones me han traído una sensación de paz, claridad o incluso de sanación para los demás? Las prácticas de escritura también pueden ser extremadamente útiles en este proceso. Escribe sobre momentos en que sentiste una intuición fuerte, ayudaste a alguien con profunda empatía o incluso tuviste una experiencia inusual. Muchas veces, al poner estas situaciones en papel, comienzas a identificar patrones y señales que apuntan hacia tus dones espirituales. Medita y silencia la mente. La meditación es una herramienta fundamental para aquellos que desean descubrir y desarrollar sus dones espirituales. Cuando meditamos, entramos en un estado de calma mental que permite que lo espiritual se vuelva más claro y accesible. En este espacio de silencio, los dones pueden manifestarse de manera más nítida, ya que estamos abiertos a recibir mensajes e impresiones que normalmente son ahogados por el ruido de la vida cotidiana. Al meditar, concéntrate en tu respiración o en un punto de luz imaginario. Permite que tu mente se relaje y observa los pensamientos y sensaciones que surgen. Es posible que recibas insights, imágenes o sentimientos que ofrezcan una comprensión más profunda de tu esencia espiritual. A veces, prácticas simples pueden revelar dones como la clarividencia, la empatía o incluso la comunicación con lo divino. Esté atento a las sincronicidades. Son coincidencias que parecen tener un significado mayor, indicando que estás alineado con el flujo del universo. Si comienzas a notar patrones, como números repetidos o encuentros inesperados, esto puede ser una señal de que tus dones espirituales están despertando. Estos momentos funcionan como guías que indican que estás en el camino correcto.
Buscar orientación espiritual puede ser beneficioso si sientes que tus dones se están revelando, pero no sabes cómo interpretarlos. Mentores o guías con experiencia en dones espirituales pueden ayudarte a entender y canalizar tus habilidades de manera constructiva. Confía en la jornada. El descubrimiento de tus dones es personal y cada uno tiene su propio tiempo. No te preocupes si tus dones no se manifiestan de inmediato. Con autoobservación y práctica constante, tu conexión con estos dones se volverá más fuerte con el tiempo. La clave está en confiar en el proceso, sabiendo que lo que es tuyo por derecho divino se revelará en el momento adecuado. Aunque los dones espirituales pueden ser vistos como poderosas bendiciones y signos de una conexión más profunda con lo divino, también conllevan una serie de desafíos únicos. Tener estos dones significa vivir una experiencia intensa que puede ser tanto enriquecedora como emocionalmente exigente. El camino de los elegidos no siempre es fácil, y es importante estar preparado para afrontar los obstáculos que puedan surgir en el camino. Una de las dificultades más comunes entre quienes poseen dones espirituales es la profunda sensación de soledad. Muchos elegidos sienten que sus experiencias son tan singulares que pocas personas a su alrededor logran comprenderlas verdaderamente. Este sentimiento de aislamiento puede intensificarse especialmente al intentar compartir sus percepciones, intuiciones o visiones con otros, quienes a menudo no pueden captar la profundidad o el significado de esas vivencias. Como resultado, muchos elegidos tienden a guardar sus dones, temerosos de ser juzgados o incomprendidos. Sin embargo, esta soledad puede transformarse en una invitación a la introspección y al crecimiento espiritual. En momentos de soledad, es posible conectar más profundamente con uno mismo y con lo divino, fortaleciendo así el camino espiritual. Otro desafío es la falta de comprensión y aceptación por parte de las personas cercanas. A menudo, aquellos que poseen dones espirituales enfrentan escepticismo, desconfianza e incluso hostilidad. Algunos pueden mirar sus habilidades con desdén, considerándolas extrañas o inexplicables, lo que puede generar una barrera emocional y sentimientos de frustración y desánimo. Cuando alguien posee dones como la clarividencia, una intuición aguda o la capacidad de comunicarse con lo divino, puede resultar difícil explicar estas experiencias de manera que otros puedan entenderlas. Como consecuencia, muchos se sienten juzgados, lo que puede desincentivar el uso de sus dones en público. Sin embargo, es esencial recordar que estos malentendidos no disminuyen el valor de sus habilidades, simplemente reflejan que no todos están preparados para abordar lo invisible o lo espiritual de la misma manera. Poseer dones espirituales implica una gran responsabilidad. A menudo, los elegidos sienten la presión de utilizar sus habilidades para el bien de los demás o de manera que honre su conexión con lo divino. Esto puede crear una carga emocional, especialmente cuando la persona se siente insegura sobre cómo debe actuar o cuándo debe intervenir con sus dones. El miedo a no estar a la altura de esta responsabilidad puede ser paralizante. Además, los elegidos pueden sentir que necesitan estar constantemente disponibles para ayudar a los demás, lo que puede generar agotamiento físico y emocional. Aquellos con dones de curación, por ejemplo, pueden sentir la necesidad de ofrecer apoyo continuo a las personas a su alrededor, a menudo ignorando sus propias necesidades y límites. Sin embargo, es crucial aprender a equilibrar el uso de los dones con el cuidado y el respeto por los propios límites, sin sentirse culpable por no poder ayudar en todas las situaciones. La sobrecarga emocional y energética. Los dones espirituales a menudo vienen con una sensibilidad aumentada, lo que significa que los elegidos pueden absorber las energías y emociones de las personas a su alrededor de manera más intensa. Esto puede llevar a la sobrecarga emocional y energética, especialmente en situaciones donde hay mucha negatividad o conflicto.
Para aquellos que poseen un don empático, por ejemplo, esto puede ser particularmente desafiante, ya que sienten las emociones de los demás de manera muy personal, a menudo sin saber cómo protegerse adecuadamente. Esta sobrecarga puede manifestarse de varias formas, como cansancio extremo, falta de concentración o incluso síntomas físicos como dolores de cabeza o tensiones musculares. Por eso, es fundamental que los elegidos aprendan técnicas de protección energética y sepan cuándo es el momento de alejarse de entornos o personas que puedan estar drenando su energía. Desafíos en la interpretación de los dones. Otro aspecto desafiante de los dones espirituales es la dificultad de interpretar correctamente los mensajes, visiones o intuiciones que reciben. A menudo, los elegidos pueden recibir información que parece confusa o difícil de entender en el momento. Esto puede generar incertidumbre y dudas sobre cómo actuar en base a esos mensajes. Por ejemplo, una persona con clarividencia puede tener visiones simbólicas que no son inmediatamente claras, mientras que alguien con una intuición aguda puede sentir que algo está mal pero no saber exactamente qué es o cómo lidiar con ello. Esta falta de claridad puede ser frustrante y llevar al elegido a cuestionar la validez de sus dones. Conflicto interno entre razón y espiritualidad. Los elegidos a menudo viven una lucha interna entre el mundo racional y el mundo espiritual. Vivimos en una sociedad que valora la lógica, la ciencia y la razón por encima de todo, lo que puede hacer que las experiencias espirituales parezcan irrelevantes o fantásticas. Esto puede crear un conflicto interno en el que la persona intenta conciliar su percepción espiritual con lo que la sociedad espera que sea real o normal. Este conflicto puede generar inseguridad e incluso miedo de entregarse completamente al camino espiritual, con el temor de ser visto como alguien desconectado de la realidad. Sin embargo, el verdadero desafío es aprender a integrar ambos mundos, utilizando los dones espirituales de manera práctica, sin dejar de lado la lógica y el discernimiento. Cultivar y usar los dones espirituales es una jornada que involucra tanto responsabilidad como la oportunidad de crecimiento personal. Para los elegidos, el desarrollo de estos dones es más que solo perfeccionar habilidades espirituales. Se trata de encontrar un equilibrio entre lo espiritual y lo práctico, utilizando sus capacidades de manera positiva y constructiva. El primer paso en esta travesía es el autoconocimiento y la aceptación. Comprender y abrazar que posees dones únicos es esencial para que puedan florecer. A menudo, los elegidos enfrentan resistencia interna, ya sea por miedo al juicio ajeno o por inseguridad personal. Sin embargo, aceptar tus capacidades es lo que permitirá un desarrollo completo. Cada don es singular y se manifiesta de diferentes maneras en cada persona. Por lo tanto, reconocer esto como parte de tu identidad espiritual es crucial. Para desarrollar estos dones espirituales, es importante adoptar prácticas que fortalezcan tu conexión con lo divino. La meditación, por ejemplo, es una herramienta poderosa que ayuda a calmar la mente y permite escuchar tu intuición con mayor claridad. Mantener un diario espiritual, donde puedas registrar intuiciones, sueños y experiencias, puede ayudar a identificar patrones que revelan insights significativos. Prácticas como la escucha activa y el contacto con la naturaleza también son valiosas para equilibrar tu energía y potenciar tus habilidades espirituales. Estar en sintonía con la naturaleza ayuda a enraizar tu energía, brindando un sentido de equilibrio y paz interior, elementos fundamentales para el desarrollo de los dones. La intuición es uno de los dones más comunes entre los elegidos, aunque a menudo es subestimada o ignorada. Para cultivarla, es necesario aprender a confiar en tus instintos. Esta confianza se puede construir prestando atención a las señales sutiles del universo, como las sincronicidades que indican que estás en el camino correcto. Por otro lado,
Aquellos que poseen dones de empatía o sanación pueden mejorar estas habilidades practicando el cuidado consciente hacia los demás, siempre equilibrando esto con el autocuidado. Las prácticas de sanación energética permiten canalizar la energía de manera constructiva sin agotarse emocionalmente. Además, es esencial aprender a limpiar tu energía regularmente, ya sea mediante la meditación o rituales espirituales con elementos de la naturaleza. Para quienes tienen el don de comunicarse con lo divino, cultivar esta habilidad a través de la oración o momentos de silencio es fundamental. La conexión con lo divino a menudo implica escuchar más que hablar, y crear momentos de quietud para recibir orientaciones espirituales puede fortalecer esta comunicación. Ritualizar estos momentos, utilizando velas, cristales o incienso, puede amplificar aún más la experiencia, haciendo que el proceso sea más sagrado e intencional. Es fundamental reconocer que los elegidos no tienen que recorrer esta travesía espiritual en soledad. Encontrar una comunidad de personas que comparten experiencias y creencias similares puede proporcionar apoyo y motivación. Participar en grupos espirituales o de meditación fomenta el intercambio de vivencias y el aprendizaje mutuo, además de ayudar a aliviar la carga de los desafíos que surgen en el camino. Compartir sus experiencias con otras personas que también poseen dones espirituales puede ofrecer consuelo y claridad, promoviendo así un crecimiento constante. Cultivar y utilizar sus dones espirituales es un proceso que requiere práctica, paciencia y dedicación. Con un enfoque consciente, estas habilidades pueden convertirse en una fuerza transformadora tanto en su vida como en la de los demás. Honrar este llamado espiritual con sabiduría y responsabilidad es esencial para que sus dones florezcan y aporten luz al mundo. Si has llegado hasta aquí, me gustaría saber de ti. ¿Has tenido alguna experiencia con dones espirituales? ¿Sientes que posees alguna habilidad especial o conexión con lo divino? Comparte tus experiencias en los comentarios. Siempre es enriquecedor leer lo que tienen que decir. Si conoces a alguien que pueda beneficiarse de esta información, comparte este vídeo con ellos. Al fin y al cabo, todos estamos conectados de alguna manera, y a veces una palabra puede cambiar el día de alguien. No olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de más contenido sobre espiritualidad y los dones de los elegidos. Y, por supuesto, quiero saber de dónde nos estás viendo. Deja en los comentarios tu ubicación y juntos formemos una gran corriente de energía positiva alrededor del mundo.